días a todos y muy bienvenidos en nuestro programa Café Cultura, el último del año. Buenos días a Saria y Vina. Buenos días, María. Hoy vamos a hablar de la civilización de los Maya, una cultura mesoamericana destacada por su escritura glífica, así como por su arte, su arquitectura y sistemas de matemática y de astronomía. Chicas, ¿en qué pensáis si os digo civilización maya? La cultura. Sí, los templos, sus ciudades, el calendario. Sí, sí. También. Bueno, parece muy difícil hacer un resumen de esta civilización, una de las sociedades más dinámicas del mundo, pero lo intenté. Entonces, para empezar, podemos destacar tres periodos muy importantes en la historia de los Maya. El periodo preclásico de 2000 a.C. hasta 250 después de Cristo, cuando los mayas se establecieron. Muchas ciudades alcanzaron su mayor desarrollo de Estado durante el periodo clásico, del año 250 a 900, y continuaron durante todo el periodo postclásico hasta la llegada de los españoles en 1539. La influencia maya puede ser detectada desde Honduras, Guatemala, el norte de El Salvador y la medida de lo central de México. Los mayas eran oriundos de América del Norte. Después de décadas de ambular por América Central, se establecieron en la península de Yucatán. ¿Sabes? Es donde hay la ciudad de Cancún, en México. La producción de maíz y la influencia de los olmecas fueron muy importantes para el desarrollo. En Internet encontré una canción muy divertida para aprender todo sobre la civilización de los mayas. Escuchamos. ¿Hay un problema técnico? ¿No? Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunik le decían y tenía todo el poder. Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza. Con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol. Y por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas. Miles de ritos y creencias vivieron en ciudades-estado. Usando ropas cosecharon y a muchos dioses adoraron. A propósito de la organización de la sociedad maya, su estructura se desarrolló principalmente al lado de tres ciudades: Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. En el año 1004 fue creada la Confederación Maya, que reunió a esas tres grandes ciudades. Después del periodo de unión entre el siglo X y XI, las ciudades de la Confederación entraron en confrontación, siendo la ciudad de Mayapán la victoriosa. La hegemonía política de esa ciudad fue sustentada debido a una fuerte base guerrera. Muchas revueltas explosionaron en la región y en 1441 la ciudad de Mayapán sería incendiada y las grandes ciudades mayas serían abandonadas a causa de las guerras. Las luchas internas, las catástrofes naturales, las guerras externas y el declino de la agricultura llevaron la sociedad maya a la decadencia. Cuando los europeos llegaron a la región en 1539, los signos de debilitamiento de la civilización maya eran evidentes, convirtiéndose la conquista y la colonización más fácil. En el año 1687, la ciudad maya de Tayasal es conquistada y destruida por los colonizadores. Los campesinos y artesanos componían la mayoría de la población y eran obligados a pagar tributos y tenían sus residencias en los barrios más distantes de los centros urbanos. La sociedad maya tenía un carácter fuertemente religioso,
pero la religión maya daba más legitimidad al poder político, un aspecto que Vina va a desarrollar ahora. Sí, Mari. Hablamos ahora de la organización política de los mayas. No podemos decir que los mayas tenían un gran estado con un poder centralizado, sino que tenían ciudades-estado. Se formaron de ciudades-estado. De hecho, las ciudades mayas importantes controlaban las aldeas y las tierras próximas. No había ningún poder o institución central que las unificase. Sí, es decir que cada ciudad tenía su propio sistema político. Exactamente. Cada ciudad maya tenía autonomía económica y política, era independiente y gobernado por un jefe supremo llamado el Ala Unik, y el reino era hereditario. Cada región maya luchó por nuevas tierras, tributos, materias primas, etc. Pero hubo periodos de paz, periodos en que la unidad era establecida entre algunas ciudades, como durante la Confederación Maya. Mire este video, este extracto de un documental sobre los mayas. En l'an 500 avant notre ère, la population maya est en pleine croissance. De petites communautés s'installent sur les futurs sites historiques dans toute l'Amérique centrale et forment des royaumes organisés qui dominent la région dès l'an 250 de notre ère. À leur tête, des rois superpuissants. Leurs dirigeants étaient extrêmement puissants. Entre eux, la compétition faisait rage et menait souvent à la guerre. Il ne s'agit pas d'un empire au sens romain du terme, mais plutôt d'une multitude de royaumes rivaux. Sí. Pero ¿cómo se estructura la economía de los mayas? Los mayas vivían principalmente gracias a la productividad de maíz. La economía de los mayas se centra en la agricultura. El inconveniente es que los mayas se basaron sobre tierras poco fértiles, por lo tanto, era necesario buscar nuevas tierras. Poco a poco, el agotamiento de las tierras, el aumento de la población, la escasez de alimentos conducen a la decadencia y al abandono de las ciudades mayas. Nous sommes en l'an 869 de notre ère, dans les basses terres de la jungle du Guatemala. Le peuple maya est à l'agonie. La nourriture et l'eau potable se font rares. La famine sévit, la malnutrition et les maladies font des ravages dans la population qui n'a plus confiance en ses dirigeants de droit divin pour apaiser les dieux. Des crises politiques agitent les différents royaumes. L'une après l'autre, les grandes cités-États sont abandonnées. La civilisation maya est au bord de l'effondrement. Les cités et les régions tombent les unes après les autres. Les villes sont abandonnées, les rois balayés. C'est la fin de la culture maya classique. Pero la actividad médica, farmacéutica y artística también era bastante desarrollada. Justamente, Azaria hablará de la arquitectura en un momento. Las obras de teatro, los poemas, las crónicas, las canciones también tenían una función literaria y religiosa evidente. Un gran progreso hecho por los mayas es obviamente los conocimientos de astronomía. Los mayas podían prever eclipses y elaboraron un calendario de 365 días. Sus observaciones astronómicas fueron extremadamente precisas. ¿Y qué podemos decir, Azaya, sobre la arquitectura? Sí, cuando pensamos en los mayas, es evidente que pensamos en los templos, pirámides, en sus ciudades. La civilización maya ha dejado un rico patrimonio arquitectónico y observa el estilo de la arquitectura maya es clave para entender la civilización.
vamos a empezar con uno de los aspectos sorprendentes de la arquitectura maya, la construcción de edificios monumentales en ayuda de herramientas rudimentarias. De hecho, los trabajadores mayas no usaban herramientas de metal y la rueda de puera y llamamientos a los recursos humanos. Todas las herramientas de incisión y de corte se hicieron de piedra. Los mayas usaban para la extracción de piedra caliza que estaba disponible en grandes cantidades en su entorno. Ahora volvamos a edificios famosos como las pirámides dispuestas de manera extraña en sus ciudades. Los arqueólogos explican la disposición particular de templos, observatorios, palacios, plazas y pirámides de la civilización maya por la voluntad de los mayas que desean reproducir el paisaje sagrado que fue construido anteriormente por los dioses. Todas las ciudades mayas están orientadas de este al oeste y formaron con los principales templos de un triángulo isósceles perfecto. Las pirámides en general representan las montañas. Es a partir de estos lugares que los reyes estaban usando trances y rituales para acceder al mundo sobrenatural que le permitió conversar con los dioses. Las pirámides también se encuentran las tumbas, a menudo real. El más famoso es el de Pakal Kinichnab I en el templo de Palenque. Un gran nombre. Sí. La civilización maya es misteriosa, su arquitectura lo es más. Así que me gustaría terminar este juego con un misterioso punto de la arquitectura maya, el grupo E. Una estructura que se encuentra a menudo en las ciudades mayas. En el lado oeste de la plaza central es una pirámide que se enfrenta a 3 pequeños templos donde el nombre del grupo E. Porque nadie lo sabe. Las teorías abundan sobre el tema, hablando de una analogía con la creación del mundo, como se describe en la estructura y dibujo en las paredes de los edificios, mientras que otros lo ponen en relación con los periodos, el solsticio y equinoccio, durante el cual el sol está en perfecta alineación con los templos. Según algunos arqueólogos, pirámides mayas, a menudo en comparación con las pirámides egipto, no tenía diferencia de esto la función funeraria. Y aquí de nuevo, el misterio permanece. Es el fin de esta edición de Café Cultura en la civilización. Es el último del año, sí. Adiós. Al año que viene.